Amén, iglesia, Dios te bendiga en esta noche. Queremos bendecir tu vida para que estés preparado ahí para recibir palabra del Señor. En esta noche vamos a comenzar orando, vamos a comenzar teniendo un tiempo de oración para recibir la palabra del Señor. Ahí donde estás, te invito que inclines tu corazón, que pongas toda tu atención en Él y que ahora dejes todo lo que te pueda distraer para enfocarte en sus palabras, para que puedas enfocarte en adorarlo, para que puedas enfocarte en crear una atmósfera, para que la palabra de Dios sea impartida para tu vida y puedas recibir cada parte que el Padre ha preparado para ti. Por eso en esta tarde vamos a orar para que los cielos se comiencen a abrir sobre tu casa, para que lo mismo que comienza a suceder aquí en casa de Mir comience a suceder ahí donde tú te encuentras. Por eso, Padre, en esta tarde, Señor, oramos, Señor, y elevamos la voz, Señor, como un sacrificio vivo. En esta tarde, Señor, levantamos un altar de oración, levantamos un altar de sacrificio, levantamos un altar de oración para nuestro Dios, para nuestro Padre, para nuestro Rey. Señor, sabiendo, Padre, que como nos dice tu palabra, Señor amado, que tú visitas el lugar donde tú eres adorado. Señor, que ofrezcamos, Señor, delante de ti, Señor amado, sacrificio agradable, fruto de nuestros labios que glorifiquen tu nombre, Padre, sabiendo, Señor, que donde hay un altar de sacrificio, los cielos no pueden permanecer cerrados. Por eso en esta tarde clamamos, Señor, para que los cielos se abran, Señor, sobre nuestra casa, para que los cielos se abran, Señor, sobre nuestro lugar, Señor. Padre, para que tu Espíritu Santo pueda descender. Padre, comenzamos a crear una atmósfera, Señor, donde tu Espíritu se pueda mover en libertad, donde tu Espíritu, Señor, se pueda mover en libertad, para que tú hagas, Señor, tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, clamamos, nos unimos en el Espíritu, Señor. Padre, y clamamos, Señor, en esta tarde, Padre, para que los cielos se abran, para que todo cielo, Señor, de bronce, Señor, se comience a abrir. Padre, para que la adoración comience a subir, para que tu presencia y tu gloria, Señor, se comience a manifestar. Oh Padre, en este año donde tú nos prometiste que tu gloria se manifestaría, en esta noche, Padre, queremos, Señor, y anhelamos el mover de tu gloria, anhelamos la manifestación de tu gloria, anhelamos ver, Señor, la manifestación de tu mano poderosa, oh Señor, a nuestro favor. Por eso, Señor, en esta tarde, Señor, clamamos, Señor, para que los cielos se abran, Señor, sobre todo lugar, sobre cada barrio, Señor, a donde es invocado tu nombre, Señor, los cielos se han abierto, Padre. Toda oposición, Señor, caiga por tierra ahora en el nombre de Jesús. Padre, clamamos, Señor, y esa es nuestra adoración, Padre, que los cielos se abran. Padre, que los cielos se abran, Señor, para que haya ángeles, Señor, que bajen, Señor amado, con respuesta. Señor, que sea este tiempo, Señor, para que descienda, Señor amado, los ángeles, Señor, a favor, para que tu mano se manifieste, Señor, a nuestro favor. Por eso en esta tarde, Señor, estamos listos, Señor, para adorarte. En esta tarde estamos listos, Señor amado, para ofrecerte a ti, Señor, un sacrificio agradable, para que tu gloria se manifieste, Señor, y clamamos que los cielos se abran. Oh Padre, porque donde hay adoración, Señor, los cielos se tienen que abrir. Por eso, Señor, levantamos el clamor y clamamos, Señor, para que los cielos se abran una vez más. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven, dile ahí, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven,
sobre mi casa, que se abran los cielos. Muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abran los cielos. Muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abran los cielos. Muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, y declaramos que no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Con nosotros, el cielo aquí con nosotros. Y cuando el cielo está en medio nuestro, nuestro corazón empieza a gritar aleluya. Nuestro corazón empieza a expresar aleluya, aleluya, aleluya. Te expresamos, Padre, alegría, gozo, contentamiento de que tu presencia está aquí, de que tu persona está con nosotros aquí, que hay un común acuerdo con tu corazón, que hay un compañerismo, Señor, presente. Y por eso nos alegramos, nos alegramos. Tu palabra establece y dice que se alegrará el justo se alegrará. Entonces, Señor, nos alegramos por causa de tu presencia, porque nuestros ojos verán a nuestro Hacedor y una gran alegría hay en nuestro corazón. En esta hora, Padre, en esta tarde, Señor, queremos hacer una confesión de esas que hacen que el cielo se exprese aquí. Y la confesión que hacemos es: Señor, rendimos todo a tu voluntad. Rendimos todo a tu voluntad. Aleluya. Y cuando rindo de verdad, rindo todo a tu voluntad,
Es inevitable que de mi corazón empiece a sentir el contentamiento y el gozo del Espíritu Santo que me hace decir: aleluya, aleluya, aleluya. Esto está en las manos de mi Padre. Esto está en las manos de mi Creador. Esto está en las manos de aquel que conoce el destino y propósito que ha puesto en mí. Aleluya, aleluya, porque Él no dejará que una muerte prematura toque mi vida. No dejará que una muerte súbita toque mi vida, porque Él fue el que creó un diseño para que yo pueda vivirlo. Él fue quien creó un propósito que cual debo cumplir hasta el final de los días. Por eso lo mejor que puedo hacer es rendirme a su voluntad y disfrutar del contentamiento que eso pasa en el corazón cuando el Espíritu Santo ve una confesión verdadera. Por eso, Señor, cuando venimos a orar, no puede haber dos voluntades. Tiene que prevalecer una. Y yo quiero que prevalezca tu voluntad, Señor. Por eso yo oro y confieso que nos venzas, como lo hiciste el profeta Jeremías. Vénceme, Señor. Aunque intente mostrar mi voluntad en momentos en donde la carne se exalta, se levanta, se incita, que pueda sentir tu presencia para vencerme y decir como el profeta: Señor, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Me sedujiste, Señor, y fui seducido. Me dejé atraer a los dichos de tu boca. Padre, yo te pido que esa clase de trato tenga operación en esta hora de la tarde y durante los minutos de esta enseñanza. Que tu voz venza la voluntad de la carne, porque ahí encontrarás, mi querido hermano, oye atentamente esto, ahí encontrarás el milagro. Cuando venzas tu voluntad, ahí estará el milagro. Ahí estará el milagro, y será tan real que tendrás mucho contentamiento en tu corazón, mucha alegría en tu corazón, y sabrás que no es algo emocional, sino algo real que está pasando en tu cuerpo. Pero vence tu voluntad, deja que el Señor sea más fuerte que vos y experimenta la mano que sana, la mano que devuelve la salud, que restaura la salud. Padre, en esta hora te glorifico, Señor. Exalto tu precioso nombre y reconozco, Señor, que por las virtudes y méritos de Cristo somos sanados. Gracias, Padre, te doy. Glorifícate en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Bienvenidos a todos a esta reunión de miércoles. Bienvenidos a esta tarde donde vamos a estar compartiendo una enseñanza. Vamos a estar meditando en el libro de los Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 5 al 8. Yo lo voy a leer en una traducción llamada La Pasión, pero usted puede acompañarme en la versión y traducción que tenga. Cuando recibí la directiva que tenía que compartir una enseñanza en este mes relacionada a la palabra del mes, que es la mano que sana, obviamente uno cuando lee la Biblia tiene un montón de ejemplos que rápidamente vienen a la cabeza. Pero leyendo el libro de los Proverbios, justamente los primeros días, captó mucho mi atención lo que está escrito en estos versículos del capítulo 3. Porque prestando atención vos lees 3 hábitos y como resultado de esos hábitos una salud restaurada. Y ahí me llamó mucho la atención de que generalmente estamos acostumbrados a que la sanidad pase de una manera milagrosa en el sentido de solamente una palabra declarada, una imposición de manos,
o algún acto profético como los paños. Pero en este caso la sanidad viene, en este caso, por eso la sanidad de Dios puede ocurrir de diversa manera, como ya se ha ministrado los días anteriores. Dios tiene su voluntad y la revela en diversas maneras y formas. Pero me llamó la atención que particularmente en esta ocasión el Señor restaura la salud cambiando hábitos. Y obviamente el cambiar hábito para que te devuelva la salud viene por el cambio del hábito, y el cambio del hábito no es instantáneo. El cambio de hábito requiere un tiempo hasta que empezás a comportarte de una manera distinta, y entonces Dios promete ahí una salud que se empieza a recuperar. Entonces inmediatamente uno tiene que entender algo: nuestros malos hábitos o también los comportamientos fuera de la voluntad del Señor nos han enfermado el cuerpo. Y eso es algo que debemos arrepentirnos. Tanto el día miércoles anterior, el día domingo, cuando se ministró sanidad, yo disfrutaba porque estaba del otro lado grabando, porque siempre la condición final fue arrepentimiento. Los dos mensajes, si te lo recordás, la condición termina resumiendo en arrepentimiento, pedir perdón a Dios por haber descuidado la salud. Y yo me reía porque digo, y a mí me toca la próxima reunión y la palabra la tengo preparada ya hace varios días, antes de oír esos mensajes. Digo, Señor, acá hay una línea, acá hay un patrón de comportamiento. Más allá que sanes con paños, más allá que sanes con la palabra o con los amigos del paralítico como el día miércoles, más allá de cómo sanes, hay un común denominador en la concesión de la sanidad: arrepentimiento del corazón, perdón de pecados. Jesús, el día miércoles, nos decía el maestro que cuando bajaron los amigos al paralítico, la palabra de Jesús fue: tus pecados te son perdonados. Fue una palabra de perdón a los pecados, declarando que la condición de ese hombre, la enfermedad de ese hombre, esa parálisis que tenía, era una consecuencia de pecados. Podemos entender por ahí malos hábitos. Desconocemos la causa que el hombre se enfermó o quedó paralizado. Quizá un hombre con malas costumbres lo llevó a tener un accidente, o lo llevó a descuidar su cuerpo a tal forma que el cuerpo se enfermó en esa manera de gravedad de una parálisis, lo cual es una discapacidad. Pero lo que Jesús dijo es: te perdono lo que te llevó a este punto. Y cuando le da el perdón, ella se lo dio. Después cuestionaron los entendidos de ese tiempo, y Jesús les hace una explicación. Le dice: ¿qué es más fácil decir, perdonar o sanar? Y estaban ahí la gente diciendo cuál será más fácil. Y Jesús dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le digo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Pero Jesús ya había perdonado el pecado. Luego oímos el día domingo los testimonios que el anciano contaba sobre la base bíblica en que Pablo, cuando predicaba, recordemos que él convivió y tuvo que desarrollar un ministerio en lugares del Medio Oriente donde el calor es intenso, donde el calor se hace sentir, como esta semana que hemos tenido, estos días que hemos tenido de calor impresionante. Ese fuego abrazado, salías a las calles la semana pasada y era un fuego impresionante. Imagínense algo parecido en Medio Oriente, ¿no? Entonces era inevitable que el apóstol se secara la transpiración, o que transpirara mientras predicara al aire libre o donde sea. No existían aires acondicionados y demás. Y dice que con eso lo llevaban, lo que Pablo utilizó para secarse la transpiración, o el delantal que él usaba y lo dejaba, se lo llevaban. Pablo jamás dio la instrucción que lo hagan, pero la gente, por esa cosa de fe y pensando que lo tocó el ungido, lo llevaban y Dios respaldaba por la fe. Pero también la conclusión del anciano ese día domingo, el día domingo anterior, fue arrepentimiento. Mientras él oraba al final, él guió al arrepentimiento a las personas.
Entonces no podemos obviar. Cuando Dios dice una vez, ya debiéramos prestar atención. Cuando le dice dos, ya debiéramos empezar a meditar. Y cuando dice tres, ya debiéramos estar inclinados haciéndolo, por lo menos. En la primera ya prestamos atención, en la segunda como que Dios está remarcando, y en la tercera ya tenemos que estar todos arrepintiéndonos. Y en esta tercera no va a ser, no va a ser algo distinto. La palabra arrepentimiento también está como un mandamiento en esta enseñanza. Porque el mal hábito es todo lo que nosotros hacemos según nuestras propias voluntades, y nuestra voluntad está llena de nuestros propios deseos. Y todo eso no rendido a la voluntad de Dios, siempre, escúcheme esto, por más que sea lindo el deseo que usted tiene, siempre va a traer un grado de corrupción a su vida. Siempre. Porque la naturaleza que tenemos por fuera de la voluntad de Dios es una naturaleza caída del Adán primero que Dios creó. Es una naturaleza caída. Es una naturaleza que busca sus propios deseos y placeres, y la humanidad siempre se ha corrompido en cada generación. La única manera, mire cómo Dios ha logrado hasta el tiempo de Jesús sostener un grado de salud en una generación, o por lo menos dar la oportunidad. Él ha tenido que revelar su voluntad a alguien. Porque si esa persona que Dios usó, llámese Noé para hacer el arca, llámese Moisés, llámese Josué, llámese David, quien sea, si no hubieran oído y conocido la voluntad del corazón de Dios, también hubieran sido hombres corruptos en su humanidad. Así que por más que fueron ungidos, y los cuales destacamos los hechos que hicieron, los cuales Noé logró cuidar la existencia humana, porque Dios dice que Dios lo vio justo en su generación y le enseñó su voluntad, le enseñó a construir un barco por primera vez en la historia, un conocimiento que Noé no tenía, lo supo hacer porque la voluntad del Padre se le reveló. Moisés, siendo un hombre extranjero en una ciudad que se había escapado, perseguido por su pasado, un hombre ya grande de 80 años, por ahí ya pensando en la muerte, fue un hombre que se encontró con el desafío de libertar a un pueblo que tenía promesa de más de 300 años de ser salvados, y un hombre en que Dios le reveló su voluntad, y fue un hombre el cual hasta en el mundo judío sigue siendo un hombre destacado en respeto y admiración por lo que Dios hizo a través de su vida. Pero no hubiera sido posible si no Dios no hubiera revelado su voluntad en la zarza, diciéndole Moisés, Moisés, llamando su atención. Josué, si no hubiera sido escogido por Dios en revelarle su voluntad, por más que fue el alumno aplicado y el hijo espiritual más cercano de Moisés, si Dios no hubiera revelado su voluntad a Josué de enseñarle cómo conquistar la tierra prometida, también se hubiera corrompido. Hubiera sido un hombre que hubiera estado ahí con el recuerdo de su padre, por ahí llorándolo, por ahí diciendo cómo lo extraño, si Moisés estuviera acá, ¿qué haría? Pero Dios le reveló su voluntad, y Josué se lo conoce como un hombre esforzado y valiente. Pero eso se logró porque la voluntad del Padre se le reveló. David, uno de los hijos menores de Isaí, un hijo casi olvidado, poco tenido en cuenta, hubiera sido un muchacho desapercibido, anónimo, solitario, hasta que la voluntad de Dios se le revela, que Dios puso sus ojos sobre él para escogerlo como rey de Israel, y Dios a él le reveló tantas cosas de su corazón, que sigue siendo el rey ejemplar para el mundo judío, por las cosas que David logró hacer y por las cosas que él conoció de Dios. Y así tenemos también a los profetas, Jeremías, tenemos a Ezequiel, Daniel, todos hombres que hoy destacamos. Pero ¿sabes por qué lo destacamos? Porque la voluntad de Dios se les reveló, y porque ellos fueron obedientes a la voluntad que se les reveló, entonces se destacaron en la historia. Pero si no hubiera pasado eso, se hubieran corrompido, porque aún no había existido el sacrificio perfecto y el sacrificio eterno para perdonar los pecados para siempre. Pero si ellos pudieron en un tiempo donde aún era una promesa eso, ¿cuánto nosotros que ya tenemos la promesa cumplida del sacrificio perfecto de Jesús? Y ellos pudieron, también nosotros. Pero acá está el desafío. Tenemos que rendir nuestra voluntad, pero no
no por una situación. Hay gente que lo ha rendido por momento y por situación. Después que pasó, la volvió a tomar. Y por eso Dios es tan práctico y tan directo en lo que escribe a través de la sabiduría en los proverbios, de cambiar hábitos, no momentáneos, cambiarlos para siempre. Y como promesa, Él te sanará el cuerpo y también el espíritu. Jesús, nuestro ejemplo mayor, en el momento más crucial de su vida en la tierra, que fue la noche, las horas previas a la cruz, en el monte de los Olivos, dice que Él tuvo que orar toda esa noche para rendir su voluntad. Dice que Él oró, y podemos interpretar, según lo que está escrito ahí, que por lo menos más de 3 horas habrá orado esa madrugada. ¿Por qué? Porque 3 veces se levantó y las 3 veces declaró sobre: no pudieron velar conmigo 1 hora. Entendemos que más o menos 1 hora habrá estado. 3 horas mínimamente rindiendo su voluntad. Jesús no estaba pidiendo otra cosa más que rendir su voluntad. Le estaba haciendo muy difícil en su humanidad que Él había tomado pasar ese momento de la cruz. Pero Él dice algo: Padre, no sea mi voluntad sino la tuya. En la primera parece que nada, en la segunda parece que nada, en la tercera un ángel desciende y lo fortalece. Cuando Él se fortalece, dice que Él se levanta, y ya no se levanta a recriminar a sus discípulos por qué no están apoyándolo en oración. La primera vez se levanta y no pasó nada, y Él estaba con esa tristeza todavía y dice: pero ayúdenme a orar, no me está haciendo fácil este momento. Y Pedro ahí intentaba y lo demás, y otra vez se dormían, y la segunda vez se levanta y otra vez ya con una pasión, como describe la película de Mel Gibson, una pasión que estaba creciendo, que estaba siendo intensa, que ya estaba. Algunos dicen que las gotas de sangre de Jesús en esa oración se refieren a que la presión que él estaba sintiendo emocionalmente estaba siendo tan fuerte que los vasos sanguíneos de su rostro se quebraron, y por eso su sudor se volvió sangre, de la presión que iba aumentando. Y la segunda vez: pero oren conmigo, ayúdenme, que es un momento difícil. Pero la tercera, cuando él logra rendir su voluntad y el ángel baja y le fortalece, él no se levanta a recriminar, él no se levanta a decir: pero ayúdenme, ayúdenme. Él se levanta y les dice: ya duerman, porque ha llegado el que va a entregar al Hijo del Hombre. Dicho eso, viene la multitud a buscarlo, pero no encontraron a un Jesús flaqueando, sino fortalecido. Porque cuando dicen: ¿a quién buscan?, pregunta Jesús según el relato de los evangelios. A Jesús de Nazaret. Y él dice: yo soy. Y dice, un solo evangelio cuenta esto, que dice: cuando él responde: yo soy, toda la multitud cayó al piso. Y se levantaron después confundidos. Y otra vez Jesús le pregunta: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y ella no dice: yo soy. Dice: ese soy yo. Cambia. Y se va con ellos. Jesús en la humanidad nos mostró que es posible enfrentar los momentos más difíciles cuando se rinde la voluntad. Porque 2 horas antes él estaba en la forma humana, estaba sufriendo una pasión impresionante en su cuerpo. No sé si alguna vez pasaste un momento difícil y la ansiedad te subió en el cuerpo. El temor te empezó a subir en el cuerpo y tu cuerpo empezó hasta a temblar. Es posible del pavor, del miedo o de la presión que sentía. A mí me ha pasado la última vez, como ya conté, que fue tanta la presión que mi cuerpo temblaba de lo que sentía. No era la presencia de Dios, sino que era un momento de mucha presión, mucho temor. Pero después de esa última hora, donde el ángel lo fortalece, él se levanta totalmente distinto. Ya no un hombre que estaba con temores, sino un hombre que estaba rendido. Y ahí, en esa parte, se cumple lo que los apóstoles después proféticamente hablan de él: un cordero para matadero. Un cordero que dice: no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca ante Pilato?
¿Por qué no abrió su boca ante las falsas acusaciones en el Sanedrín? ¿Por qué no abrió su boca ante los burladores? ¿Por qué no abrió su boca ante el ladrón de la izquierda que se reía de él? ¿Por qué no abrió su boca y cuando la abrió soltó algo que la gente que leemos los evangelios nos apasionamos, que él soltó perdón? ¿Y qué soltó? Un clamor al Padre. Porque fue un hombre, Jesús en su forma humana, fue un hombre que había rendido su voluntad. Entonces ya no había dos voluntades, había una, la del Padre. Y aunque a él le pusieron cuerdas en las manos para llevarlo como un criminal, él tenía el lazo del amor del Padre sobre su cuello. No sé si me entendieron eso. Los hombres le pusieron cuerdas en sus manos como un criminal. Jesús mismo dijo, me tratan como un criminal, pero sobre Jesús estaban los lazos del amor del Padre. El hombre podrá ponerte cuerdas ante sus opiniones, cuando te quieren desacreditar, cuando no te aman y te quieren siempre encontrar una debilidad. Te pueden poner cuerdas y tratarte como un criminal. Pero cuando vos sos uno que ha rendido la voluntad para dejarla para siempre en las manos del Señor, los lazos del amor de Él estarán con vos. Y ese lazo, vieron que las cuerdas, cuando atás algo con cuerda o a vos te atan con cuerda, se ejerce una presión de sujeción. Las cuerdas humanas duelen, por eso la religión daña a tanta gente, ¿verdad? La religión daña a tanta gente porque son cuerdas de hombres. Y el hombre necesita controlar, entonces ata la cuerda y ata así, los tiene a todos amenazados con el infierno. El infierno es una realidad, pero a la gente hay que enseñarle a crecer en el testimonio de Cristo. El infierno es una realidad para el desobediente, para el no arrepentido, pero hay que enseñarles a crecer en el testimonio de Cristo, ¿verdad? No tener al infierno como el cuco. El infierno es un lugar que Dios no creó para el humano, pero el humano va por no arrepentirse y no ser obediente a Dios. Pero la iglesia es un lugar que somos el cuerpo, debemos entrenar a la gente para ser discípulos fieles de Jesús. Y el infierno lo podemos predicar y podemos contar qué pasa en el infierno, pero nuestra atención debe estar en el cielo, nuestra herencia. Se supone que estamos en Cristo para heredar el cielo, pero bueno. Entonces la religión necesita atar con cuerdas porque no tiene amor. Entonces necesita usar la fuerza de la manipulación humana. Esas cuerdas que lastiman, que hieren y que solamente crean esclavos y criminales o prisioneros. Pero cuando es alguien que ha rendido la voluntad a Dios, Dios te pone las cuerdas de su amor sobre tu cuerpo. Y entonces la fuerza humana te lastima, pero la fuerza de Dios te levanta. Aleluya. La fuerza humana te hiere, pero la fuerza del Señor te levanta y te sana y te establece. Ahí te estoy diciendo un hábito. ¿Cuál? Rendir tu voluntad. ¿A quién logra capturar la religión? A hombres y mujeres que no rinden la voluntad al Padre. Entonces, como tienen su propia voluntad, la religión se le hace fácil capturarlos como prisioneros, porque en la religión no está Dios. La religión no está Dios. En la religión está el hombre con su voluntad. Ahí no está Dios. Dios no está donde el hombre tiene su propia voluntad. No está Dios ahí. Así levantemos un edificio con la estructura y la apariencia de evangélicos o lo que sea. No está Dios cuando hay hombres con su propia voluntad afirmada todavía. Entonces la gente cuando dice no siento a Dios, yo te pregunto, ¿será que Dios encuentra un corazón todavía con su propia voluntad? Por eso decir no lo siento. Porque no podemos pensar que Dios es un padre abandónico. No podemos pensar que Dios nos trata de una manera manipuladora. No, no, no. Dios está. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Cuál es la causa en la que nos sentimos? Es que las situaciones que estamos pasando nos hacen pecar de levantar nuestra propia voluntad y no rendirla al Señor y esperar en Dios. ¿Cómo le cuesta al cristiano en general esperar en Dios?
cómo se desesperan por hacer cosas rápido. Ya, dame ya. Y cómo les cuesta esperar pacientemente, como el salmista dijo, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mi oración. ¿Cuándo se inclinó Dios? Cuando el salmista le mostró paciencia. Pero en la paciencia, ¿sabe lo que pasó? Es que el salmista, a medida que pasaba el tiempo, tenía que rendir su voluntad. Solamente Dios aparecerá. Escucha esto. Solamente Dios aparecerá en lo que tanto rogás, cuando por fin saque la última gota de tu voluntad de tu corazón. Una vez enseñé eso de la oración y dije, hay gente que ora, pero mientras está orando, ya está haciendo el plan B en su mente para hacerlo de esa manera. Dicen, Padre, dame un trabajo, y no esperan que el Señor abra la puerta. Ya empiezan a mandar mensajes y pidiendo favores a los hombres. Por favor, contratame, por favor, te hago esto, trabajo hora extra. No voy a la iglesia, te trabajo. Y no esperan que Dios abra la puerta. Tu parte sería orar y enviar currículum, pero no rogar al hombre. Señor, te pido, sácame este dolor. Señor, sácame este dolor. Y no pueden esperar en Dios un día. Ya inmediatamente van corriendo a buscar algún tipo de medicamento que lo haga. No sabemos esperar a Dios. Y cuando no sabemos esperarlo, entonces no experimentamos su venida. Y Dios va a hacerlo cuando nosotros saquemos las gotas de nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad, hermanos, es el mal hábito que nos hace enfermarnos. En nuestra propia voluntad tomamos decisiones más impulsivas que sabias. Tomamos decisiones más arrebatadas por sentimientos que con la prudencia de la sabiduría, como enseña Proverbios. Y abrimos un agujero más grande del que había. Es como aquel que quiere pagar un préstamo sacando otro. Y siempre está lo mismo. No saben esperar en Dios. Y no entendemos que el buen hábito del Espíritu son siembras de las cuales debo esperar cosecha. ¿Por qué? No puedo entender que la voluntad de Dios, la paciencia debe ser una virtud. Y mientras espero la gran manifestación que deseo, por obediencia a la palabra, Dios me sostendrá mientras espero la gran manifestación. No me dejará ni un solo día sin que me falte nada. Esa situación cambiará con la gran manifestación que estoy esperando, pero mientras tanto Él me va a sostener. Dice que el justo jamás se lo vio desamparado, ni tampoco a su descendencia que mendigue pan. Entonces tenemos que entender que aunque esperamos siempre la gran manifestación para algo, mientras espero Dios me sostendrá también. Y mientras espero tengo que licuar mi corazón de mi propia voluntad, porque mientras espero viene la tentación de hacerlo a mi manera. Viene la tentación de buscar mis propias ideas, y es ahí donde retraso la gran manifestación de Dios. Señor, espero en ti. Debe ser un clamor que sepamos hacer. Señor, espero en ti. Di conmigo, Señor, espero en ti. De verdad. Leamos Proverbios. Capítulo 3, versos 5 al 8 dice, en la traducción de la Pasión: confía plenamente en el Señor y no confíes en tus propias opiniones. Con todo tu corazón confía en Él para que te guíe, y Él te guiará en cada decisión que tomes. Intima con Él en todo lo que hagas, y Él te guiará a donde quiera que vayas. No pienses ni por un momento que lo sabes todo, porque la sabiduría viene cuando lo adoran con devoción completa y evita todo lo que está mal. Entonces, después de estas
estos 3 hábitos que empiezan a aparecer en tu vida, entonces hallarás el refrigerio sanador que tu cuerpo y tu espíritu anhelan. Aleluya. Entonces, y solo entonces, hallarás el refrigerio sanador que tu cuerpo y tu espíritu anhelan. La palabra refrigerio significa descanso. También está relacionada con un revivir, un restaurar, algo que empieza nuevamente. Es como un viento favorable, es como un suspiro. No sé si alguna vez suspiraste como sacándote todo lo emocional. Y fue como un alivio, un descanso. En ese suspiro se fue una carga gigantesca emocional de vaya a saber cuánto tiempo. Pero cuando te dicen, no estás enfermo, no, el estudio no dice que estás enfermo, no estás en bancarrota, no, la verdad que tu hijo no se va a morir, no, la verdad que tu matrimonio no se va a romper. Entonces esa es la palabra refrigerio, es un aliento que te descansa, es un aliento que te libera, es un aliento que te quita las cargas pesadas. Por eso dice, hallarás el refrigerio sanador que tu cuerpo y tu espíritu anhelan. Vas a recibir un viento que te libera cuando empieces a caminar estos 3 hábitos que te voy a indicar ahora. Y no puedo evitar que mientras estoy predicando esto y hablar del refrigerio, del viento favorable, el viento que viene a ayudarte, que te viene a liberar, estas personas cuando empiezan a vivir estos 3 hábitos, a vivirlos hasta que se haga justamente un hábito en su vida, y ya no por situaciones, sino por convicción, todo el tiempo. No puedo evitar verlos como personas que van a conocer el viento de Dios empujándolos hacia adelante con gran fuerza. Van a ser personas que van a avanzar. Hay una promesa en el libro de los profetas que dice que cuando viene esa clase de bendición, viene esa clase de favor, dice que el que está sembrando alcanzará al que está cosechando. Que será tan impresionante la velocidad espiritual que mientras estés sembrando, el que va atrás ya va a ir cosechando en la velocidad espiritual de Dios. Pero ¿cuándo, pastor, pasa eso? Cuando Dios te sana de los malos hábitos. En los malos hábitos retrasamos el tiempo. En los malos hábitos queremos caminar contra vientos contrarios y no tenemos fuerza para enfrentar. En los malos hábitos llevamos cargas innecesarias y nos jorobamos y encorvamos. Pero cuando cambio el hábito malo por el hábito bueno de la palabra, el viento de Dios me golpea sobre mi espalda y me hace avanzar con gran fuerza. Y los hábitos que nos restauran la salud física, emocional, espiritual, en todas las áreas, son estos 3 según el proverbio que leímos. Son 3. Punto 1, en el verso 5 dice confianza. La palabra hebrea confianza en este proverbio significa que hagas de las palabras de Dios un refugio. Significa que vuelvas las palabras del Señor como la cobertura sobre tu vida. Vuelvas las palabras del Señor como lugar seguro y firme para estar y esperar. Toda persona que encuentra un refugio no solamente duerme una noche. El que encuentra un refugio hace de ese lugar su habitación, hace de ese lugar su morada, hace de ese lugar su casa. Ese es un refugio. Quizás si no pasaste algún momento de naufragio o imprevisto en algún tipo de campamento. A nosotros nos pasó en la iglesia varios años cuando fuimos a una isla que toda la semana excelente el sol, cuando llegamos también el día excelente, pero a la noche se desataba la lluvia. Durante 2 o 3 años nos pasó. La única vez que no pasó fue cuando fuimos los varones solos, pero cuando agregamos a las mujeres empezaba la lluvia. Y me acuerdo que era un sufrimiento, eran carpas que se levantaban, otros salían, ayudaban a clavar bolsa de nylon poniendo como para que el agua impermeables para que el agua no entre en las carpas, inunde. Dormimos en colchones en medio del agua, en desastre, esas madrugadas. Pero ahí nosotros, si hubiéramos encontrado un refugio, téngalo por seguro que hubiéramos ido corriendo.
El refugio se entiende, el valor de un refugio se entiende cuando alguien está siendo sacudido de una manera imprevista. ¿Por qué? Porque el que sabe qué hace se prepara, ¿verdad? Si yo ya sabía que iba a llover, yo ya me iba preparado para enfrentar la lluvia y no me agarraba ni por casualidad. Pero como fue algo imprevisto, algo que no se esperaba, el refugio es el lugar que esperamos. Porque el refugio tiene la virtud de estar preparado para lo que sea. Y ahí está la clave de que la palabra de Dios es un refugio. Porque yo como hombre, hay cosas que puedo llegar a saber y otras que no. Depende de muchas cosas eso. Cuánto ore, cuánto crea y cuánto obedezca a Dios puede ser lo que llegue a conocer anticipadamente. Pero como soy humano y limitado, por ahí hay cosas que aunque sea el mejor orador y el más obediente, hay cosas que se me escapen de mi atención o percepción y me sean imprevistas. Pero cuando tengo al Señor por refugio y al Altísimo como un lugar fuerte, Él es el que no se sorprende por nada. Él es el que no es anticipado por nada. Él es el que está preparado para todo. Y cuando yo hago sus palabras mi refugio con esa confianza, aunque vengan cosas imprevistas para mi vida, su palabra está preparada para mí socorrerme. Por eso el primer buen hábito es confianza, que en la palabra hebrea del proverbio significa que hagas de las palabras de Dios tu refugio. Como dijimos, las palabras del Señor están anticipadas a cualquier circunstancia. Y yo cuando las hago mi lugar fuerte, aunque como hombre hay cosas que no pueda saber o no pueda anticipar y vengan situaciones que no esperaba, su palabra en mi corazón ya estaba preparada para darme la capacidad de enfrentar. Por eso Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y prometió manifestarse. Prometió hacer su habitación conmigo. Él hace un refugio conmigo. Y estamos en la iglesia. Dios es mi refugio. En esta iglesia donde hay palabras que se anticipan a las circunstancias. Gracias a Dios por la misericordia de esta casa. Porque puedo decir que mucha gente que yo he visto que le han sobrevenido cosas, siempre hubo enseñanzas anticipadas a esos momentos. El problema está cuando la gente no las guarda. Pero el que confía es uno que guarda, es uno que hace de la palabra del Señor su refugio. Y cuando vengan los momentos que no esperaba, la palabra se volverá ese lugar fuerte para esa persona y podrá seguir adelante. ¿Por qué es importante confiar? Porque entonces no te vendrá el mal hábito de la preocupación. Punto 2, el hábito que también dice el proverbio está en el verso 6, que dice intima. En esta traducción, por eso quiero que anoten la traducción para después leerla. Es una traducción del inglés. Van a tener que traducirla, pero es la traducción de la Pasión. Si después quieren y alguien está interesado, pídamela, yo se la paso traducida para que la lea. Porque yo estoy ministrando desde las palabras de esa traducción. En el verso 6 dice intima con él. La palabra intimar, la palabra hebrea intimar en este texto significa conocerlo escondido. Haz el buen hábito de pasar tiempo a solas con Él. Y el Señor te podrá hacer conocer cosas que públicamente no se conocen. Y eso va a hacer que te sanes del mal hábito de la ignorancia. Cuando la gente ignora, no sabe algo, más aumenta el temor en alguien. Cuando alguien no sabe qué es lo que tiene, no sabe qué es lo que está pasando, o no sabe qué es lo que le va a pasar con algo que está sucediendo en su vida, esa ignorancia exalta el miedo y el pavor en alguien. Pero cuando vos conocés en intimidad, tenés confianza. Y el tercer hábito del verso 7 dice adoración completa. Había una palabra en la traducción, yo la cambié por completa porque no la iban a entender, pero el significado de esa palabra era completa. Significa que algo que podía ser dividido se mantiene unido. Y digamos y reconozcamos nosotros, como seres humanos, no somos gente que nos podemos dividir,
Pero aunque pudiéramos dividirnos, tomamos la fiel decisión de mantenernos íntegramente completos para adorar a Dios. ¿Qué significa? Que mientras mi boca está expresándoles alabanzas a Él, mi mente no está yéndose a otro lado a divagar, o mi alma está por otro lado experimentando sufrimiento o lo que sea. Está el alma, el espíritu, la mente en común acuerdo, hablando a Dios, adorando a Dios. Esa es la adoración completa. El que empieza a practicar la adoración completa, el buen hábito de adorar a Dios íntegramente, es uno que será librado del mal hábito de las distracciones y del miedo. Es una persona que podrá estar alineada y no distraída a Dios. Y si te das cuenta, del punto 1 al punto 3 de los hábitos son consecuentes. El que empieza a confiar empieza a ser íntimo, y el que empieza a ser íntimo empieza a adorar completamente a Dios. Y el hábito 1 te lleva al 2 y el 2 al 3. Y esos 3 hábitos que empiezan a habitar en tu vida te hacen recuperar la salud. Cuando es una persona que confía, afirmada en la palabra, eso te lleva a ser una persona íntima, buscar a Dios, conocer a Dios desde la palabra, y te lleva a ser un adorador completo. Mientras estás adorándolo, contemplándolo, no estás divagando por ningún lado. Eso te devuelve la salud, por lo que empieza a ocurrir. Tu alma, tu espíritu, tu mente, que son las 3 partes en que el hombre se puede partir o dividir, se mantienen unidas a la palabra del Señor. Y eso provoca que la palabra de Él te dé salud. El Señor habló sobre las palabras y Él dijo: mis palabras son espíritu y vida. Espíritu, capaz de sanar la parte espiritual y emocional, y la vida es capaz de darte salud a tu cuerpo. Mi palabra es espíritu, es medicina para la parte espiritual y emocional, y es vida, es medicina para tu cuerpo. Pedro también le dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? La palabra del Señor es permanente, es inmodificable para alguien. Si Dios te la dio, no puede ser modificada su intención sobre tu corazón. Por lo tanto, basta con arrepentirte para que puedas experimentar la intención de Dios cuando te dijo algo, ¿verdad? Pero ¿por qué hablamos de hábitos para sanar? Esto a mí me llamó mucho la atención. Está comprobado científicamente que la gran mayoría de enfermedades diagnosticadas por los médicos, por hospitales y clínicas, que son la mayor cantidad de consultas que se hacen o estudios médicos que se hacen, han encontrado que la mayoría de las enfermedades que diagnostican tienen su origen en los malos hábitos de la gente. Mal hábito en la parte física, mal hábito en la parte emocional y mental. Y el tratamiento que ellos utilizan, más allá de darles o proveerles primeramente algún tipo de medicamento para calmar un poco el dolor que sienten, el tratamiento que le dan a largo plazo es cambiar los hábitos. Han descubierto que la gente últimamente, hay una enfermedad que han llamado la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés. Dice que la gran cantidad de la población mundial está estresada y sufre estrés. Algunos estrés temporal, otros estrés crónico. El estrés es un alboroto emocional, es una sobrecarga, alguien que está sobrepasado, alguien que no tiene descanso, no tiene refrigerio, y que puede afectar cualquier parte del cuerpo. Pero como nosotros somos seres espirituales habitando un cuerpo físico, es inevitable que si empieza en la parte espiritual y emocional termine repercutiendo o haciendo su descarga en la parte física. Dentro del estrés están también diagnosticadas los miedos, los pánicos, ataques de pánicos, ataques de ansiedad, insomnio. Ya con eso el cuerpo sufre en la parte nerviosa. Sufre en la parte nerviosa. Y los nervios están repartidos por todo el cuerpo porque son los que hacen descargar la electricidad que el cerebro manda para hacer algo.
Cuando vos movés el dedo, mientras yo muevo mi mano, es posible que se mueva porque los nervios de mi mano están haciendo la descarga eléctrica del cerebro para que mis manos tengan movimiento. En este momento yo estoy sintiendo o estoy experimentando descargas eléctricas en mi mano para que haya movimiento. Y eso a mí no me hace daño porque hay una parte normal que pase eso. Pero el estrés, los ataques de pánico y de ansiedad hacen sobrecargar la parte nerviosa. Y entonces los nervios te descargan energía por demás y entonces tu cuerpo se duele. Yo mientras muevo la mano no me duele, pero si me pusiera nervioso, algunos empieza a sentir que la mano se entumece, que se empieza a tener cosquilleo, o que empieza a temblarle, o que empieza a dormirse. Eso es una sobrecarga nerviosa que está viniendo, es una energía por encima de la que debiera tener. Entonces el cuerpo empieza a sentir sensaciones que los pone nervioso, empieza a tener. Otros empiezan a sentir en la cara, hay gente que yo he hablado que se le tiembla la cara. O le tiembla la boca, está temblando la cara, la parte del labio se le mueve, el cachete se le mueve, o el ojo acá se le late, o la parte de acá de la ceja, lo que tiene movimiento, empieza a moverse. Es una persona nerviosa que está sufriendo un ataque de nervios o lo que sea, y la parte eléctrica está descargándose sobre el rostro. Y así empiezan a afectar muchas cosas en el cuerpo. Después los que tienen mal hábito de comer mal, la obesidad o la delgadez extrema, los que tienen el mal hábito de no comer las 4 comidas del día, no por necesidad, sino porque no quieren, le da pereza, no le gusta, lo que sea. Otros por el mal hábito de no dormir y descansar bien, duermen poco o duermen demasiado. Y otros por no orar, no descansan de las preocupaciones y están todo el tiempo con los pelos parados. Y si no tienen pelo, con lo que sea, otras partes velludas del cuerpo se paran. Pero todo el tiempo se le dicen los nervios de punta. Eso es algo que enferma el cuerpo y los médicos se encuentran con miles de casos de gente así. Miles. Yo puedo entender que haya gente que no conozca a Dios que se encuentre así, pero los cristianos, hay gente que sufre colon irritable, tienen hemorroides, tienen en la parte intestinal, tienen problemas gástricos, y todas esas cosas vienen por nervios, por ansiedades, por preocupaciones, por no confiar en Dios siempre, confiar temporalmente. Y una vez el Espíritu Santo me dijo que nosotros los humanos tenemos una fe temporal cuando la fe que Él nos da es eterna, que confiamos temporalmente y así Él no puede hacer la obra de nadie, porque temporalmente Él no cumple la obra. Él necesita a alguien que permanezca con Él para que complete la obra. Y los médicos mandan a tratar cambiando los hábitos. El que come mal lo manda a comer bien, lo manda a comer sobre todo ordenado, que es algo que a la gente le falta, orden. Algunos tienen el síndrome del placar caído. ¿No significa el síndrome del placar caído? El placar, puede haber muchas cosas que expliquen la vida de alguien, pero el placar es uno de los lugares que muestran la vida de alguien literalmente. A mí me pasa que yo cada tanto me agarra el ordenar y voy y ordeno todo mi placar. Es cuando limpio el placar, es cuando doy ropa, es cuando empiezo a ordenar y dejo todo ordenado, todo acomodado, doblado. Pero ¿qué pasa? Uno vive, uno tiene vida cotidiana, y en la vida cotidiana, si vos sos limpio, te cambiás todos los días la ropa, ¿no? Entonces vas sacando, vas poniendo y siempre intentás hacerlo lo más ordenado posible, pero aún así la ropa empieza a guardarse más chueca, más para adelante, más para atrás, empieza a desnivelarse la torre de ropa que guardás. Y cuando un día te das cuenta, estás tan atareado, cuando un día te das cuenta que el placar se desmadró, cuando abrís las puertas del placar y se te caen 5 remeras, se te caen 2 pantalones, se te caen las zapatillas, y vos decís, ¿pero qué pasó? Y mirás y decís, ¿en qué momento? Yo el último recuerdo que tengo del placar fue el día que lo ordené. ¿Y en qué momento todo esto se desordenó? Si yo me recuerdo que intenté ser lo más ordenado y prolijo posible, ¿en qué momento se desordenó? La rutina, lo cotidiano y el afán de todos los días me hizo ignorar el orden.
Entonces el placar siempre me muestra a mí cómo la rutina y cómo el no prestar atención me pueden hacer que todo se me venga encima. Por eso el placar es una gran parte del hogar que te profetiza tu vida. Por eso la próxima vez que abras el placar y se te caiga una remera y te dé en la frente, no solamente ordenala y guardala, medita sobre tu vida y decir, ¿qué me está pasando estos últimos tiempos que no puedo prestar atención a algo tan básico como mantener ordenado un lugar de la casa? Estoy tan preocupado que no me doy cuenta, estoy tan afanado que no me doy cuenta, estoy tan atareado que no me doy cuenta que ni siquiera puedo sostener un placar ordenado. Y si por ahí empezás a mirar, tenés varias cosas desordenadas también. Entonces por eso el Señor nos dice, descansen. Por eso es tan importante la oración, porque la oración, vos no podés entrar a orar así apurado como vivís. Entrá y Dios te bendiga, Señor, gracias por todo. No, eso es algo asqueroso. Es algo feo. Si entras a orar es inevitable que tengas que descansar, pausarte, meditar. Hay gente que va a decirle tranquilízate para orar. No empecé a acelerarte. Dios no necesita que hable 1000 palabras por minuto. Tranquilo. Habla. Pausado. Tranquilízate. Dios no está apurado por nada. El tiempo no lo apura Dios. Tranquilo. Y aún Dios te redime el tiempo invertido con Él. Así que no andes, no, pero yo sí. Aún el tiempo que pasás con el Señor, que pausás mucha rutina, Dios te la recompensa después. Y ahí es cuando uno tiene que ordenar su vida y empezar a darse cuenta de lo importante. El orden y la salud que hay en ese orden. Y tener el hábito de decir, Señor, soy humano y hay veces que me atareo tanto que no me doy cuenta, pero ahora, Señor, lo rindo en tus manos. Perdóname por tanto tiempo que estuve. No voy a andar corriendo. Lo rindo en tus manos y lo que hago ahora es esperar. Acá hay dos voluntades, Señor, y solamente saldré con una, y no será la mía. Y quedarte ahí hasta que logres vencer tu voluntad. No solamente en el deseo, porque hay gente que dice, yo quiero, yo deseo, y se va, pero en su mente sigue la fortaleza de hacerlo de una manera. Aún la mente tiene que ser rendida. Y en tu mente tiene que conservarse y decir, ya está. Está en las manos de Dios. Esto está en las manos de Dios. Esa es la clase de devoción que yo llamo una devoción que sana. La palabra devoción significa, para terminar, es un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona. Cuando yo digo tengo devoción por Dios es porque siento un profundo respeto y admiración por su persona. Y cuando yo logro tener eso en mi corazón, una devoción, una admiración por su persona, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará, de verdad es cuando logro descansar. Y yo te digo de experiencia, ya que han costado el día miércoles, el maestro Brian contó su testimonio de la palabra que Dios le dio, Miguel contó el testimonio de la palabra que predicó, y yo cuento mi testimonio. Pero cuando el Señor me habló esto, yo empecé a arrepentirme y decirle, Señor, yo reconozco que lo que pasé el año pasado de ese tema de salud fue porque soy muy nervioso. Y fue porque soy ansioso. Porque me anticipo emocionalmente a lo que tengo que hacer. Ya me falta una semana y una semana previa ya estoy anticipado emocionalmente a lo que hay que hacer. El otro día me acordé. Mi jefe me dice cómo iba a ser el día de trabajo el viernes, que era el último día antes de las vacaciones. Y a mí me gusta hacer todo en el trabajo, pero lo que si puedo escaparle a la lijadora es mejor porque no me agrada lijar. Pero lo hago cuando hay que hacerlo. Porque aparte me he lastimado las manos al principio. Cuando empezaba a aprender a lijar me lastimé todas las manos, la uña, hasta me raspé el dedo. Un día me raspé el dedo, hasta el cosito blanco se veía de lo que me rayé todo el dedo. Aprendiendo.
Entonces ella me dijo que la mañana iba a arrancar lijando las tapas, que era lo más pesado de los muebles. Y no sé cuántas tapas había más de 30 tapas. Encima había que ir a lijarla a otro galpón porque la nuestra está en arreglo. Y yo ya estaba, el jueves ya estaba con la mente en el viernes. Ya estaba sufriendo. Ya estaba diciendo, oh, hay que ir a lijar ahí, hay que venir. Y me acordé que no podía ponerme así. Me acordé que tenía que descansar. Me acordé que tengo que esperar que el tiempo aparezca y hacerlo de la mejor manera. Y uno de los hábitos que yo empecé a agregar a mi vida de trabajo, ¿saben cuál es? Cuando yo empiezo la mañana digo, Espíritu Santo, ayúdame a trabajar y ayúdame a dar la mejor excelencia. Y usted se reirá o no me creerá, no lo sé. Pero yo tengo mis bandejitas con las maderas, con las cosas que yo clavo. Y a veces agarro una, pero esto es literal, acá adentro. Esa dejala para lo último. Y yo la suelto y agarro otra. O a veces estoy poniéndola, yo la miro, me parece bien, la pongo y adentro da la vuelta. Y cuando miro, estaba mal, la tengo que dar vuelta. Porque cada mañana digo, Espíritu Santo, enséñame a trabajar, ayúdame y hazme trabajar con excelencia. Y cuando empiezo a ver los muebles, porque a veces entro afanado y me olvido de orar y ya hice 10 muebles, cuando me acuerdo oro y vos ves la diferencia entre los 10 muebles con el que oré. Con el otro estuve martillando porque me quedó más encimado arriba, estoy martillando, ordenando, y los otros vos lo ves y lo levantás y está. A veces que otra, pero eso ya no depende del Espíritu Santo, ya es la madera chueca, que no se puede hacer nada. Pero generalmente cuando oro en los muebles después de oración empieza a salir todo correctito, todo bien. Parece que hasta la cola no se me patina, o sea, la cola de pegamento no se patina. Empieza a funcionar todo bien por el hábito de decir, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a trabajar y dame la mejor excelencia, porque yo entendí algo. Yo, aunque estoy trabajando y todo lo que quiera, me han confiado una producción que depende de la empresa de alguien, y yo no puedo hacerlo como se me da la gana y decir, bueno, así como hay muchos empleados que son así. Y si a mí me confía una tarea, que aunque mi jefe gana dinero por una parte de mi trabajo, a la vez yo gano dinero porque él me da trabajo. Entonces es un acuerdo que tenemos. Y así como él me da el pago, el acuerdo que uno hace un acuerdo, un contrato de cobro, yo también tengo que tener la dignidad y la integridad de trabajar en la mejor excelencia posible. Entonces, como soy humano y yo soy bastante torpe, la verdad, para hacer esa clase de trabajo, yo le digo al Señor que Él me enseñe y me dé la excelencia. Y Dios me está dando excelencia en las manos. Y se notó con lo que lijé. Mire que cada vez que lijaba me decían, mal, acá está mal, tenés que hacerlo así. Cada vez que lijaba era un reto porque no me salía bien. Siempre me comía algo. Y el otro día, trabajando el viernes, la verdad que salió todo muy bien. Y sí, apareció uno, pero estaba en otro galpón, vino uno, se me acerca y me dice, hacelo así, me dice. Y me enseñó algo. Y lo empecé a hacer así, entonces quedó mucho mejor lijada la madera de lo que yo lo hacía. Entonces cuando vos orás, hasta Dios te puede poner gente que sabe y te enseña. Y a mí, ¿sabes lo que yo amo del trabajo donde estoy? Lo que amo es que a mí ese trabajo me prueba el ser un siervo. Porque yo no mando en ese trabajo. En el trabajo yo soy mandado. Y cuando yo llego no digo voy a hacer esto, no. Cuando yo llego me dicen ¿qué voy a hacer? Y me mandan y de repente dejá lo que estás haciendo y me cambian la tarea. Anda, si me dicen hacer 20 costados, yo ya tengo en la mente 20 costados. Y de repente estoy por el 10 y me dicen no, dejá y andá a buscarme madera y uno tiene que hacerlo. Y cuando me quiere salir la carnecita del afán de decir no, pero déjame, ese inmediato con el Espíritu Santo me hace agachar la cabeza y decir yo soy empleado. Yo soy empleado y tengo que dar la mejor. Y ahí digo, Señor, perdóname. Y ahí voy con el mejor humor y hacer las cosas como hay que hacer. Y agradezco a Dios estar ahí porque eso a mí me enseña a ser siervo. Me enseña a mantenerme siervo. Y eso a mí me enseña, por eso estoy muy agradecido por ese trabajo. Pero el buen hábito de orar me han dado las mejores, la mejor jornada laboral que he tenido. El orar cada mañana, pidiéndole que Él me enseñe. Y es algo tan impresionante. Cambia esa madera, déjala para lo último, no la pongas. Da la vuelta, está rayada. Y digo, está rayada. Digo, no miré esto. Y lo doy vuelta. Y así todo el tiempo. Y así todo el tiempo. ¿Querés
excelencia en lo que producís, decirle que el Espíritu Santo te enseñe. Él va a ver cosas que uno pasa por alto. Y Él te va a enseñar cosas que uno ignora. Porque Él está ahí con vos para siempre. Mi testimonio es que le he dicho al Señor y me he arrepentido de eso. De la ansiedad. Del ir emocionalmente por delante de las cosas. Y empezar a esperar y confiar el día a día en el Señor. Nuestro Señor nos enseña eso. Cada día espera la voluntad del Padre. Dígalo conmigo. Cada día voy a esperar la voluntad del Padre. ¿Qué significa eso? Que usted no se va a levantar a organizar su día. Usted se va a despertar diciendo: Padre, un nuevo día, gracias. Espero tu voluntad. ¿Cuántos pueden sembrarle a Dios todos los días de un año? ¿Cómo es eso, pastor? Sembráselo quitando tu voluntad de todos los días y dejando que la de Él aparezca. ¿Cuántos toman el desafío de lo que queda de este año? Decirle: Señor, voy a entrar en la transformación de buenos hábitos. Quito mi voluntad de los días. No quiere decir que vas a ser un irresponsable, que ya no va a trabajar, no va a estudiar, no, vas a hacer lo que tenés que hacer, pero esperando su voluntad. Yo te aseguro, porque lo he visto en la Biblia, que cuando pasa eso, Dios aparece. Su mano se hace presente. Los cielos se hacen abiertos. Los ángeles descienden y suben. La tierra provoca alegría al cielo. El corazón siente contentamiento por su Señor. ¿Por qué? Porque no hay dos voluntades. No hay dos voluntades peleando, hay una sola. Y esa voluntad, la del Señor, la cual es buena, es perfecta y es agradable. Por eso, Padre, yo quiero orar en esta hora y decirte: rindo nuestra voluntad, Señor. Yo siento una fuerte convicción sobre eso. Y créanme que a mí los 6 meses del año pasado de tratamiento en la salud me ha hecho entender que mi voluntad no sirve. Padre, con esa autoridad y esa carga profética de procesos en mi vida, vengo a dirigir al pueblo para que ore conmigo de rendir nuestra voluntad a tus pies. Shekataramai sakai torrei. Sekai torrobo kotereme kanda. El Señor me enseñó algo y me dijo: ¿sabes por qué les pido que dejen sus cargas a mis pies? ¿Por qué, Señor? Porque cuando vos rendís a los pies de alguien, vos estás haciendo a ese alguien tu Señor. El Señor nos podía haber dicho: dejala en mis manos. Pero el darlo en las manos solamente es un intercambio. No significa que Él sea tu Señor. Hay mucha gente que le dan las manos a Dios, hace intercambios, pero no tienen al Señor como su Señor. Pero el Señor me dijo: las cargas yo pedí que las dejen a mis pies, porque entonces se vuelven mis siervos y van a seguir mi propia voluntad. Por eso no pases por alto el dejar a los pies del Señor, porque es ahí donde te convertís en siervo de Él. Y es ahí donde tu propia voluntad es vencida para tomarla de Él. Él dijo que tomemos su yugo y su carga. Y la carga profética de Él es una que ha vencido. Es la del Cordero de Dios. Yo quiero esa carga. ¿Cómo la puedo tomar, pastor? Rindiendo tu voluntad. Rindiendo tu voluntad. ¿Cuántos pueden llevar a los pies del Señor en este momento? ¿Has prometido darle todos los días? Entonces lleva la carga de todos los días a sus pies. Sé un siervo de su voluntad y lleva la carga profética de Él. En esa carga profética Él tiene autoridad para sanar. Tiene poder para restaurar. Tiene autoridad para salvar. Tiene fuerzas para levantarte. Él tiene el cum, el levántate, la fortaleza del Señor. Él tiene el consuelo para tus momentos tristes,
Él tiene el amor inagotable para que cada día puedas caminar fortalecido por Él. Él tiene el refrigerio para tu cuerpo, para tu alma, para tu espíritu. Él tiene la provisión del pan de cada día. Él tiene todo. Y yo puedo llevar esa carga cuando rindo mi voluntad. Y yo siento que tenemos que hacer eso. Ya estamos finalizando el mes. Ya queda una próxima reunión que nuestro apóstol ministrará. Pero Dios no quiere solamente sanidad temporal. Él quiere que tengamos el buen hábito de la salud. Dice que 21 días mínimamente tarda una persona en cambiar un hábito. Mínimamente 21 días. Otros le llevan más tiempo, según los hábitos y según las costumbres que hay que cambiar. Pero mínimamente 21 días. ¿Y saben lo que pasó con Daniel durante 21 días? Hubo una guerra. Escuche esto y termino con esta oración. Dice que Daniel dispuso su corazón ¿desde cuándo? Del primer momento. Y el ángel Gabriel le dijo que por esa actitud también fue oído el primer momento. Pero el retraso se debía a que cuando venía la respuesta se encontraron con oposición de los principados del infierno. Y que él se empezó a pelear durante 21 días. Y escuche, la guerra no terminó cuando el ángel Gabriel bajó. Él le dijo que Miguel, el arcángel Miguel, fue en su ayuda y él se quedó peleando la batalla espiritual. Miren, Daniel no estaba pidiendo nada. Daniel lo que estaba haciendo es inclinando el corazón para entender. No estaba pidiendo provisión, no estaba pidiendo nada de lo que uno generalmente pide. Él estaba inclinando su corazón a entender los tiempos. Y eso desató una batalla espiritual. Entonces el Señor me hizo entender. Cuando vos inclinás tu corazón a entender cuál es mi voluntad, es la peor declaración de guerra que le haces al infierno. Porque el infierno tanto no le molesta si en tu cuerpo pasa algo, pero vos seguís siendo el mismo. Porque sabe que puede tener todavía el yugo opresor de Egipto, todavía. Porque sos la misma persona. Porque tu voluntad sigue firme en tu corazón. Pero cuando vos inclinás tu corazón a saber la voluntad del cielo, es la declaración de guerra al infierno, donde el infierno se altera porque ve un hombre y una mujer que va a entrar en pacto con Dios. 21 días, pero prevaleció el cielo. Si 21 días tarda un hombre en cambiar un hábito y 21 días tardó el ángel en bajar a confesarle la voluntad del cielo a Daniel. Acá el tema no está los días. Acá el tema está en esperar hasta que el cielo hable. Daniel 21 días no cambió el querer saber qué era la voluntad. No cambió el deseo de saber. Y vino el ángel. Yo voy a decir algo de la palabra del Señor. Has rendido todos los días del año. Que te seas firme. Inclina tu corazón a conocer la voluntad de Dios, por lo tanto renuncia a tu propia voluntad. Pero te digo algo. Dios activará sus ángeles para que vengan a ayudarte en esa actitud que has tenido. Y nos preparamos que desde ese lugar la salud se restaurará. Prepárate porque será el último año enfermo. Prepárate porque será la última temporada de enfermedad, porque cuando cambie el hábito, cambia tu salud. Escúcheme esto, cuando cambie tu hábito, cambia tu salud. Cambia tu cuerpo, va a experimentar medicina del cielo. Porque el infierno no le interesaba tanto tus promesas que a veces cambiabas, porque seguías siendo la misma persona con la misma voluntad testaruda y terca en el corazón. Pero cuando vea que de verdad estás haciendo firme la decisión de darle todos los días a Dios, va a intentar resistirte. Pero el Señor dijo: permanezcan conmigo, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aunque él se levante a resistirte, él tendrá que salir huyendo por un corazón que no cambia de pensamiento y decisión de permanecer en la voluntad del
del Padre. Querido ministerio de Mir, yo te vengo a anunciar que te estás convirtiendo en un hospital del alma, que te estás convirtiendo en una casa de medicina, una casa de salud, o en un ungüento ungido donde la gente va a recuperar la salud, porque esta casa le va a enseñar no solamente a sanarse en un instante, sino a recuperar la salud de todos los días, rindiendo su voluntad para tomarla del Padre, y ángeles serán activados para moverse a favor tuyo y para ayudarte en todo lo que tengas, porque se va a cumplir la palabra que dice: Él enviará ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece con piedra, y hollarás al áspid y a la serpiente y al cachorro de león, porque el Señor dice que tú lo amaste y Él también te amará. El Señor dice que buscaste conocer su voluntad y Él también te va a respaldar todos los días en el cual permanezcas con esa decisión. Por eso, iglesia, estás entrando a una temporada de milagros extraordinarios. Así que permanece tu alabanza, permanezca tu aleluya en tu corazón, permanezca ese cántico, ese contentamiento a tu Padre, porque esa decisión va a traer un sacudimiento espiritual, donde muchas maldiciones generacionales, donde muchos malos hábitos que te enfermaban están saliendo, están corriendo y están huyendo por causa de la decisión de un corazón de confiar en la voluntad del cielo. Así que te bendigo en esta hora y te animo a que te sea firme la decisión, y verás los cielos abiertos, porque Él lo prometió y yo le creo. Haz de sus palabras un refugio, intima con Él fielmente y adóralo completamente, y vendrá el refrigerio de la salud de tu cuerpo y a tu espíritu. Nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana, presencial. Este domingo 30, 10 de la mañana, presencial, nos encontramos nuevamente para celebrar al Señor, y espero ver a muchos con un corazón con aleluya, un corazón contentado y gozoso, porque el Señor está poniendo su mano. Así que nos despedimos alabando al Señor, y conmigo será hasta el domingo. Así que nos conectamos todos y te esperamos ese día. Bendiciones. Yo quiero ser como un árbol plantado para tu gloria. Ven y trabaja en mí. Y yo quiero reconstruir todos tus muros. Esta generación oye el llamado a revelar tu ley de amor. Aviva, aviva, aviva tu pueblo. Aviva, aviva, aviva tu pueblo. Tú anhelas pasión en la tierra, revela con tu mano el poder, vuelve, tu novia te espera. Aviva, aviva, aviva tu pueblo. Aviva, aviva, aviva tu pueblo.
desesperado, desesperado por más. Estoy listo, listo para el Señor. Estoy desesperado, desesperado por más, desesperado por más, desesperado por más, desesperado por más. Aviva, aviva, aviva tu pueblo. Aviva, aviva.